Y permítenos que se incorpore a nuestro diálogo otro internacionalista, amigo de RPP, Ariel Segal. Muy buenos días y bienvenido a RPP, Ariel Segal. Buenos días. Quisiera preguntarle algo preciso que tiene que ver con todos los países y las situaciones políticas. ¿Por qué Estados Unidos, con su servicio de inteligencia, no ha podido tener aliados confiables en Afganistán? Porque una de las explicaciones de este fracaso es haber confiado en gente corrupta, en gente que podía traicionarlos y pactar o, si no, huir del país, como el último presidente de la República, pero también el anterior, del cual se guarda, grosso modo, un buen recuerdo. Veo que el aeropuerto lleva el nombre ahora de Hamid Karzai. No fue el aliado que los Estados Unidos necesitaban. ¿Cómo se explica eso, habida cuenta de que en toda sociedad aparecen grupos sociales razonables, moderados, que quieren que su país pueda salir adelante? ¿Qué pasó con la búsqueda de aliados? Bueno, esto que me preguntas es un debate que hay en Estados Unidos por parte no solo de las mismas personas que integran el gobierno de Biden o gente del estamento militar o de los mismos servicios secretos, sino incluso veteranos de guerra, que por cierto en este momento están entre ellos tomando iniciativa de tratar de ayudar a seguir evacuando afganos que apoyaron a los americanos y los pocos americanos que quedaron. Y cuando hablan los veteranos de guerra, sobre todo los de la Navy SEAL, que es un comando especial, los que por ejemplo llegaron a Pakistán y mataron a Bin Laden, ellos comentan que la mayoría de los afganos que trabajaron con ellos fueron gente de mucha confianza, que sí les proporcionaba inteligencia muy eficiente y que por eso ellos sienten una responsabilidad, los veteranos, una responsabilidad enorme de ayudarlos a salir, los que han quedado en Afganistán. Por otro lado, el gobierno de Biden habla de un gobierno muy corrupto, de unas instituciones muy corruptas, que no se estaba formando una nación de verdad, con una identidad nacional, con una cohesión, y por eso no tenía sentido permanecer allá. No solamente los objetivos contra Al Qaeda se habían cumplido, sino que el concepto de nación-estado no se estaba logrando cristalizar. Es difícil saber cuánto de lo que dice Biden es cierto, de lo que dice el canciller de Estados Unidos, Blinken, es cierto, de que todo lo que se trató de hacer en estos 20 años no funcionó por el tema de la corrupción, por el tema de la falta de disposición para crear una nación moderna en Afganistán, y cuánto en realidad es que Estados Unidos se quería ir y se utiliza un poco como excusa que los afganos no dan para formar un Estado-nación. Entonces, yo no me atrevo a contestar esa pregunta de una manera directa porque es parte del debate interno de los Estados Unidos. Sí, en el caso de las naciones y el concepto obviamente humanitario, sobre todo la población afgana, estamos hablando de mujeres y niñas, hay un comunicado de la Cancillería peruana donde se habla de que por la vocación humanitaria el Perú se suma al llamado del Secretario General de Naciones Unidas para la urgente atención a la situación humanitaria y, digamos, habla de acogimiento a familias afganas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Esto ha sido, digamos, una repetición en distintos países del mundo. Entiendo que el propio Estados Unidos está recibiendo también a muchísimas familias afganas que están en esta situación de peligro. Sí, primero se pidió en la ONU un corredor humanitario. Eso significa que los mismos talibanes permitan que sigan saliendo de Kabul, del aeropuerto, personas que estaban vinculados a Estados Unidos, y aunque ya no haya presencia de militares norteamericanos, se permita que la gente que se siente en peligro se vaya. Dudo mucho que los talibanes vayan a hacerle caso a la ONU. Lo segundo es lo que tú comentas, Mónica, sí, de
países que reciban a refugiados afganos. Hasta el momento Colombia y México en América Latina manifestaron que están dispuestos a recibir a unos cuantos. No han hablado de cantidades exactas, pero por lo menos ya dijeron que van a recibir. Tenemos que recordarnos que algo similar ocurrió hace pocos años cuando hubo esta oleada de refugiados del Medio Oriente por la guerra de Irak y la guerra de Siria hacia Europa, 1 millón prácticamente de refugiados, y hubo debates muy serios de cuántos refugiados recibía cada país de la Unión Europea. Uruguay, si ustedes recuerdan, recibió refugiados sirios, sí. Pero la mayoría no se pudo adaptar. Entonces es un tema complejo. Sería bueno que países de Europa, países de América Latina, quizás países como Australia, Nueva Zelanda, reciban a un grupo de refugiados, pero lo lógico y lo que va a terminar ocurriendo es que la gran mayoría van a terminar instalándose en los Estados Unidos, como ocurrió con los refugiados vietnamitas que habían colaborado con el gobierno de ese país a partir del año 75 en adelante. Y por eso hay una comunidad vietnamita muy grande en los Estados Unidos hasta el día de hoy. Ariel, ¿se puede considerar esto, como lo ha manifestado en su momento el expresidente Donald Trump, como la mayor derrota o la más grave derrota de los Estados Unidos en su historia? Bueno, está entre las peores derrotas como la de Vietnam, pero aquí el problema es el sujeto, la persona que lo califica así, porque él tiene responsabilidad. El que hizo el acuerdo de retirada inicial con los talibanes, poniendo la fecha del 1 de mayo, fue Trump. Ahí se firmó y se dieron la mano funcionarios de Trump con los funcionarios de los talibanes en Qatar. Entonces, la única, no la única, pero la condición principal que puso la administración Trump es que durante el periodo de retirada de los norteamericanos no se atacara ni a personal ni a soldados norteamericanos. Pero no hicieron énfasis de que tampoco los talibanes debían atacar al gobierno y a ciudadanos afganos, y eso debió haber sido algo obvio. Entonces sí ocurrieron atentados terroristas en este periodo, sí ocurrieron ataques contra soldados, policía, Guardia Nacional de Afganistán durante todo este tiempo, pero lo único que sí cumplieron los talibanes es que no atacaron a soldados. Y ahora, como en la retirada hubo este atentado suicida y mueren 13 soldados, Trump y los republicanos más recalcitrantes hablan de que Trump logró por más de un año de que no murieran soldados estadounidenses, y con Biden ya murieron 13. Entonces es el manejo político que no se debe hacer cuando es una cuestión común para toda una nación. Naturalmente. Muchas gracias por sus explicaciones y esa conclusión. No hay nada peor que hacer política sobre la base de muertos ajenos y de temas militares que deberían convocar la unidad de una nación. Muchas gracias a Ariel Segal. Gracias también a Andrés Gómez de la Torre. Quedan muchas preguntas pendientes, entre ellas cómo consiguen armas los talibanes, pero en fin, eso será para otro momento cuando dispongamos de mayor tiempo. Son las 9:00, Mónica. Tenemos que ir a los titulares de la hora, Carlos, y regresamos después con ampliación de noticias.